¿Se ve bien, favor, comenzar el seminario, jóvenes? Está bien, doctor. Ya, buen día, doctor. Buen día, compañeros. Vamos a exponer lo que es tiroides, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Y vamos a comenzar introduciendo lo que es glándula tiroides. Esta es una glándula endocrina que va a regular el metabolismo del organismo a través de la producción de hormonas tiroideas. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que es la anatomía. En la ubicación anatómica de esta glándula va a estar situada en la parte anterior e inferior del cuello, a la altura entre la quinta vértebra cervical y la primera torácica. Va a estar profunda a los músculos infraoideos, anteriormente a los primeros anillos traqueales, ¿no? y a las porciones laterales de la laringe. En la anatomía de la glándula en sí va a presentar estas tres partes y ahí ya podemos observar cómo son los lóbulos laterales, que sería el derecho y el izquierdo, que va a estar unido por el istmo, que es la porción más estrecha de la glándula y de la cual a veces suele nacer igual un lóbulo por acá, por el centro, que suele ser llamado lóbulo piramidal, que es un vestigio, ¿no? Que pues suele ser el resultado del tirogloso. Este va a medir 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de alto y va a estar entre los 20 a los 30 gramos. En cuanto a la irrigación, va a estar irrigada por 3 arterias, la arteria tiroidea superior, media e inferior. Van a haber 3 venas principales y va a desembocar en la yugular interna, que va a ser la vena tiroidea superior, la media y la inferior. Esta va a desembocar en el tronco venoso brachiocefálico. La inervación proviene de lo que es el sistema nervioso autónomo. Simpático proviene del ganglio cervical y parasimpático por las ramas del nervio vago. Este aporta el nervio laringio recurrente derecho-izquierdo, que por su localización puede ser lesionado en algunas ocasiones en las cirugías tiroideas. Desde un punto de vista semiológico y anatómico, la glándula tiroides es una glándula endocrina común en ambos sexos que puede observarse y palparse en el transcurso de la exploración clínica. Pasando a lo que es la fisiología, vamos a hablar un poco de lo que es el eje hipotálamo hipofisario tiroideo. A nivel del hipotálamo, nosotros tenemos unas pequeñas neuronas de soma pequeño que se van a encontrar ubicadas en el núcleo arqueado y en la eminencia media del hipotálamo. Estas neuronas aquí van a secretar la hormona reguladora de tirotropina, que también es conocido como la tiroliberina. Entonces, esta va a viajar por todo el sistema aporte hipotálamo hipofisario, por las venas portales. De esta manera llega a las células tirotropas de la adenohipófisis. A nivel de estas células, aquí podemos observar que la TRH se une a su receptor, que se encuentra acoplado a la proteína G en la membrana de la célula tirotropa. De esta manera va a desencadenar una serie de fosforilaciones de proteínas elevando el calcio intracelular, lo cual provoca la liberación en cambio de la hormona estimulante de tiroides o tirotropina. Esta hormona aquí va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a lo que es la célula folicular, que se encuentra dentro de la glándula tiroides y se une a su receptor producto de esta unión del TSH con el receptor. Desde ese TSH activa lo que es la adenolactociclasa, lo cual va a incrementar la formación de AMP cíclico, que actúa como segundo mensajero y estimula una amplia gama de procesos fisiológicos, dentro del cual prácticamente la TSH va a aumentar todas las funciones a nivel del tirocito, como lo son
eleva la proteólisis de la tiroglobulina, con lo que se van a liberar hormonas tiroideas en la sangre. Además de esto, va a incrementar la actividad de la bomba yoduro, favoreciendo el atrapamiento del yoduro dentro del tirocito, que es el primer paso para la síntesis de hormonas tiroideas. Y además de esto, se va a intensificar la iodación de la tirosina dentro del coloide para que de esta manera se puedan formar más hormonas. La TSH va a estimular las actividades secretoras conocidas de las células glandulares tiroides. Y bueno, puesto que tiene como fin la liberación de las hormonas tiroideas, tanto de la T3 como de la T4, va a venir lo que es el sistema de retroalimentación negativa. La T3 y la T4 van a actuar sobre el hipotálamo. Y aquí lo estamos observando, si actúan sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción de la tirolerina, y también puede actuar sobre las células de la eminencia media del núcleo arqueado, inhibiendo la secreción de la hormona liberadora de hormonas tiroideas, y de esta manera llega a reducir el número de receptores TRH expuestos en las células tirotropas. Ha sido la menos sensibles a este factor liberador hipotalámico. De esa manera actúa sobre estas células. También se llega a creer que la T3 y la T4 van a actuar sobre algunos núcleos del hipotálamo, liberando la dopamina y somatostatina, lo cual hace que las células tirotropas sean más sensibles a la T3. Y como son más sensibles a la T3, debido a este efecto de retroalimentación negativa, la T3 sobre las células tirotropas hacen que estas reduzcan el número de receptores TRH expuestos. Entonces, desde un punto de vista bioquímico, un pantallazo, las hormonas tiroideas son yodotironinas. Esto quiere decir que son moléculas de tirosinas unidas a 3 o 4 yodos. Alrededor de esto, el 93% de la secreción tiroidea va a corresponder a lo que es la T4. El 7% restante va a corresponder a lo que es la T3, la triyodotironina, que este es más potente, se dice que es 4 veces más potente que la T4 en cuanto a su efecto. También hay uno que siempre se olvida, no lo mencionan, que es la T3 inversa o la RT3, que esta se produce en un valor menos del 1% y pues desde un punto de vista biológico esta es inactiva. Entonces, ahora para hablar de la síntesis de las hormonas tiroideas es imprescindible comentar algo sobre la homeostasis o el metabolismo del yodo. Como ustedes saben que esta es esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas, su ingesta mínima diaria para mantener esa función normal debe ser de 150 microgramos o su equivalente, que es de 1 miligramo por semana. Es por eso que para impedir la deficiencia de yodo se añade esta partícula de yodo de yoduro sódico por cada 100.000 de cloruro de sodio a la sal de mesa. Una vez ingerido todo esto, que va a ser ingerido por vía oral, va a pasar por lo que es el intestino delgado, va a llegar a la sangre y el 80% pues, va a ser excretado por lo que es la vía renal, y mientras el otro 20% va a ser captado por las células foliculares para poder sintetizar las hormonas tiroideas. Entonces, una vez así, vamos a poder enumerar los pasos de la síntesis de hormonas, que vamos a mencionar primero el atrapamiento de ion yoduro, luego la salida del ion yoduro hacia el coloide, la síntesis de la tiroglobulina, la oxidación de ion yoduro, la organificación, el almacenamiento de la tiroglobulina y la liberación de la T3 y la T4. En este esquema vamos a poder observar, es como una célula folicular. Aquí podemos ver el espacio llamado coloide y aquí el vaso sanguíneo. Como les estaba mencionando, en esta parte, en el primer paso para realizar esta síntesis, vamos a necesitar de la captación del yoduro. Y estas se van a ayudar o se va a hacer a través de un SIN portador de yoduro de sodio.
Este va a agarrar lo que es el yodo y el sodio y lo va a transportar a lo que es a la célula folicular. Esta va a ser estimulada por la TSH, ¿no? La hormona estimulante. Pasando al segundo punto, así apurándonos un poquito más, para poder pasar este yodo hacia el coloide se necesita de un transporte, un contratransporte, y va a ser llamado pendrina. Nos va a ayudar a poder llevar, para que funcione, es una molécula que intercambia, entonces va a ser un yodo, va a salir, y en cambio de eso un cloro ingresa. Aquí ya tenemos lo que es el yodo, y lo vamos a dejar aquí, en este mismo momento, al mismo tiempo se va a hacer la síntesis de tiroglobulina, que se va a producir en el retículo endoplásmico y se va a ensamblar después en el aparato de Golgi. Y aquí ya luego tenemos lo que es la tiroglobulina, ¿no? Mediante la exocitosis va a pasar a lo que es el coloide y va a estar esperando a que se pueda unir con lo que es el yodo, pero no puede unirse en esta presentación y necesita oxidarse. Para eso necesitamos la peroxidasa. Una vez que el yodo ya va a estar listo, vamos a poder unir y vamos a formar lo que es la T1 y la T2. El paso siguiente es que estos se acoplan y llegan a formar la T3 y la T4. Después estos se almacenan en el coloide con la tiroglobulina para en algún momento luego, mediante la pinocitosis, puedan volver a salir a lo que es las células foliculares y ya luego poder dividirse, ¿no? Mediante las proteasas, ¿no? Que son los lisosomas, como las proteasas, que va a poder dividir. Aquí igual vamos a reciclar lo que es el yodo mediante la desyodasa y vamos a volver a este lugar. Va a pasar, ya que es liposoluble, va a atravesar la membrana y va a llegar a lo que es la sangre. Y el 99% de estas hormonas va a ser transportada a través de proteínas plasmáticas, como es la globulina fijadora de tirosina, y con ello va a ser transportada por la sangre y para poder cumplir todas las funciones. Y hablando de funciones, ¿cuáles son los efectos intracelulares en las hormonas esteroideas? Van a promueve la síntesis de proteínas de enzimas y de otras hormonas, va a aumentar la actividad de la bomba sodio-potasio, la bomba ATPasa, y además de esto incrementa la cifra de mitocondrias, lo que por consiguiente, como hay más mitocondrias, aumenta el consumo de oxígeno y aumenta pues la tasa del metabolismo basal. A nivel sistémico tenemos igual algunas funciones o efectos que, por ejemplo, sobre los huesos y sobre los tejidos van a contribuir al crecimiento y desarrollo normal y a la proliferación de sus células a nivel óseo, va a estimular la osificación endocondral y además de esto va a aumentar la actividad de estos condrocitos. También va a intervenir en el desarrollo y la erupción de los dientes, también va a regular lo que es el crecimiento y la maduración de los folículos pilosos de las uñas, de la epidermis. Y bueno, estas hormonas van a intervenir en los procesos de degradación también de los tejidos normales estructurales, es decir, la degradación de los tegumentos. Por tanto, un exceso o una deficiencia de la hormona tiroidea podría causar alopecia, o que es la pérdida de cabello, ¿no? Que es un signo bastante frecuente en los pacientes hipotiroideos. Y además también pueden observar alteraciones en las uñas. A nivel del sistema nervioso central y del cerebro, fomenta el crecimiento y normal desarrollo del sistema nervioso durante la vida fetal y los primeros años después de que nacen, postnatal. Estas hormonas son muy importantes en esta etapa, ya que si el feto no puede poseer cantidad suficiente de lo que son estas hormonas, podría presentar un retraso mental permanente. A nivel del cardiovascular, las acciones clínicas más importantes se encuentran en la fisiología del corazón. Si los pacientes con afección tiroidea, las primeras manifestaciones que se dan son a nivel cardíaco, que esto es lo que el efecto que va a ejercer va a ser que el corazón va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la velocidad y la potencia de las contracciones.
Estos son sus efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos. Y además de eso, puede igual acortar el tiempo de relajación de la diástole, que ese es el efecto, en cambio, lucitrópico positivo. A nivel del respiratorio también, debido a un uso masivo de oxígeno por parte de las células, por el aumento de la formación de mitocondrias, las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia respiratoria para que de esta manera pueda mantener una presión parcial de oxígeno normal, es decir, va a aumentar lo que es la ventilación. Y bueno, a nivel del músculo cardíaco, las hormonas tiroideas de manera excesiva a nivel de este músculo lo debilitan debido a que estas tienen un efecto catabólico sobre las proteínas. En cambio, la carencia de esta hormona reduce la actividad de los músculos, lo cual se relaja lentamente tras la contracción. Ya pasando a lo que es el hipertiroidismo, vamos a hacer una pequeña definición, que se define como el aumento de la síntesis y liberación de hormona tiroidea por las glándulas tiroides. Como resultado de esto, los órganos se van a ver expuestos a grandes cantidades de hormona, por lo que se por lo que se producen cambios metabólicos específicos y alteraciones en sus funciones. Entre las principales causas de hipertiroidismo se encuentran la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo, el tumor hipofisario, producto de la TSH, el adenoma tóxico, el bocio tóxico multinodular y el carcinoma folicular de la tiroides. En la epidemiología, se va a tratar de un trastorno relativamente frecuente con una incidencia estimada sobre todo a mujeres, que alrededor del 2%, ¿no? O sea, predomina en la mujer. En la niñez, hasta la senescencia, creo que era eso, entre los 20 y 50 años de edad también es donde más se presenta. La prevalencia de la población general en mujeres es del 3.9, igual se veían del 0.5 al 1%, depende de dónde se encuentre la información, y de los hombres es de 0.2%. La incidencia del hipertiroidismo para las mujeres se ha estimado de 0.8 casos por 1,000 personas al año, siendo este dato muy insignificante para en varones. La causa de la enfermedad de Graves también en mujeres es igual más predominante, de un 0.5 a un 1%, en menores de 45 años. Y en hombres, en relación, en mujeres y hombres es 8 a 1. Hablando de factores de riesgo, hay condiciones médicas que existen que podrían incrementar el riesgo del hipertiroidismo, también ciertas infecciones virales. El embarazo del 5 al 8% de mujeres desarrollan tiroiditis posparto, hipertiroidismos, hipertiroidismo. También la edad es un factor de riesgo que es más grande entre los 30 y 40 años de edad. El hipertiroidismo rara vez va a ocurrir antes de la edad de 10 años. El sexo también es un factor que las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar el hipertiroidismo en una porción de 7 a 1 en una relación. También factores genéticos, que un historial familiar de la enfermedad de Graves, por ejemplo, puede incrementar el riesgo. También el origen étnico. Las personas de ascendencia japonesa parecen tener un mayor riesgo de hipertiroidismo, porque en su dieta tienen mucho lo que es el pescado y agua salada, que son ricas, ¿no? Fuentes de yodo. Y también una dieta deficiente de yodo que podría precipitar también el hipertiroidismo. Y bueno, también está la obesidad, el tabaquismo. Continuando, mi compañero, con lo que es el hipertiroidismo. Entrando en lo que es etiología y fisiopatología, el hipertiroidismo se
divide en primario y secundario. Dentro del primario se produce por un aumento de síntesis y secreción de hormonas estimuladoras. Entre estas causas principales encontramos la enfermedad de Graves, el bocio multinodular, el adenoma tiroideo y secreción inadecuada. Síntoma. Dentro de las principales causas de hipotiroidismo secundario, este se produce por una destrucción glandular. Está la fase aguda de la tiroiditis crónica, la subaguda, la silente y el postparto. Sí. Hablando un poco de lo que es la enfermedad de Graves, esta es la causa más frecuente y es también llamada enfermedad de Parry porque fue descubierta por él en 1786. Se produce cuando hay un autoanticuerpo contra el receptor de la hormona tiroestimulante, produciendo así una síntesis y secreción continua y excesiva de triiotironina y tiroxina. Es una afectación multisistémica y autoinmunitaria caracterizada por hiperplasia con hiperfunción de la glándula, oftalmopatía infiltrativa, bocio difuso y en algunas ocasiones mixedema pretibial. Sí. Entre la teratopatogenia, como ya dije, se produce por una estimulación anormal de la glándula tiroides por la inmunoglobulina tiroestimulante. Esta actúa sobre los receptores del estimulante, provocando así una activación de fibroblastos del tejido retroorbitário, activación de células T productoras de citocinas inflamatorias, que estas incrementan los glucosaminoglicanos y anticuerpos de los músculos oculares externos, produciendo así lo que sería la oftalmopatía. También esta enfermedad cursa con niveles elevados de T4 y T3, que pueden generar una hiperplasia de los folículos tiroideos y de la glándula, generando así lo que sería el bocio. Sí. En el cuadro clínico podemos ver que la tríada de Graves-Basedow se basa en el hipertiroidismo, bocio difuso y oftalmopatía. Y como ya dije, en algunas ocasiones se presenta el mixedema pretibial. Sí. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar que hay alteraciones metabólicas, donde el metabolismo de las grasas está acelerado principalmente, acelera en producción y degradación, y se produce un incremento de ácidos grasos y disminución de la colesterolemia. En el metabolismo de las proteínas está principalmente aumentado en su degradación, produciendo así un balance negativo del nitrógeno, pérdida de peso, debilidad muscular e hipoluminemia. También se presenta aumento de la resolución ósea, desencadena así una hipercalcemia, eliminación del calcio y fósforo en orina e incremento de la fosfatasa alcalina del suero. Sí. Dentro de las alteraciones generales tenemos una termogénesis excesiva, que estas personas van a presentar sensibilidad al calor, sudoración excesiva, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, como ya dije, y astenia. Entre las piel y faneras van a presentar la piel caliente y húmeda, eritema palmar, aumento de la pigmentación cutánea, también cabello fino y frágil, uñas de Plummer, como se puede ver en la imagen, vitiligo y mixedema pretibial. Entre el aparato circulatorio va a haber una resistencia vascular periférica aumentada, el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca también van a estar aumentadas. Puede presentarse pulso saltón y fibrilación auricular. Entre el aparato digestivo va a haber un aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia de las deposiciones, alteraciones enzimáticas de las enzimas hepáticas, hepatomegalia e ictericia. Dentro del sistema nervioso y muscular vamos a encontrar que estas personas van a estar agitadas, nerviosas, inquietas, van a presentar insomnio, podrían presentar reacciones psicóticas, temblores finos,
miastenia, parálisis periódica, hipercinesia, la vida emocional. Sí, ¿no? Estos pacientes igual van a tener lo que es el boce difuso, que puede ser moderado o pequeño, con una superficie lisa, consistencia blanda, pulsación al tacto, y ya en la auscultación va a presentar un soplo. Sí. Va a continuar mi compañero. Buenos días. Buenos días a todos. Yo voy a continuar con la exposición. Bueno, acá tenemos la diapositiva del tóxico, donde vamos a encontrar un diagnóstico y un tratamiento. Para el diagnóstico, vamos a realizar el tiroteo del paciente con pruebas de la función tiroidea, lo cual se va a encontrar una T3 o una T4 elevada, más una hormona tiroestimulante baja. En la gamografía tiroidea se va a observar la presentación de nódulos calientes o hiperfuncionales, como observamos en la imagen. Y para el tratamiento se le realiza una tiroidectomía subtotal bilateral, o también se lo realiza el tratamiento con yodo radioactivo o yodo 131 en una dosis de 80 a 100 Voy a continuar. Como ya dije, como está diciendo dentro de las manifestaciones clínicas, una de ellas igual es la oftalmopatía. Esta puede ser no infiltrativa o palpebro-retráctil. Puede afectar a ambos ojos. Hay retracción del párpado superior y el signo de Grafe positivo, donde el párpado superior no sigue el movimiento del globo ocular hacia abajo. La otra causa es la infiltrativa, que afecta de modo desigual a ambos ojos. Está presente infiltración retroorbitaria y miopatía orbitaria. En esta tipo de oftalmopatía va a presentarse con exoftalmos y que se va a acompañar con congestión vascular, quemosis epífora, tensión orbitaria, paresia de oculomotores e insuficiencia de convergencia. Siguiente. Dentro de otras causas de hipertiroidismo puede estar la enfermedad de Plummer. Este es un bocio tóxico solitario o multinodular que se produce por mutaciones en el gen del receptor de la tiroestimulante, produciendo una activación continua de la tiroides. Sí. Otra causa igual es la tiroiditis. Esta puede ser una tiroiditis granulomatosa subaguda, la de Hashimoto, y la tiroiditis linfocita subclínica. Aquí hay cambios destructivos de la glándula y de la secreción de las hormonas almacenadas. Dentro igual de otras causas están la secreción inapropiada de tiroestimulante, que puede producirse por un adenoma hipofisiario, una resistencia, y esta secreción de TSH va a estar en concentraciones elevadas y con una actividad biológica mayor. También puede ser inducida por fármacos como la amiodarona, inhibidores del punto de control, alemtuzumab y interferon alfa. Y también está la falsa tirotoxicosis, que es la ingestión consciente o accidental de cantidad excesiva de hormona. Entre otras causas, igual están la ingestión excesiva de yodo, que se produce hipotiroidismo con disminución de captación de yodo radioactivo. En los pacientes que consumen fármaco con yodo o estudios radiológicos con métodos de contraste yodados. El exceso de yodo
Este exceso de iodo se convierte en un sustrato en áreas de la tiroides que funcionan de forma autónoma. También estarían el embarazo molar, el coricarcinoma y la hiperemesis gravídica. No hay concentraciones séricas elevadas de la hormona gonadotropina corénica humana. Esta es un estimulador tiroideo débil. Pero este tipo de hipertiroidismo es transitorio, ya que con un tratamiento adecuado se revierte automáticamente. Sí. El hipertiroidismo no autoinmunitario, autosómico dominante, se produce por la lactancia y hay una mutación en el gen del receptor y la tiroestimulante, produciendo así una estimulación continua de hormonas. También el cáncer metastásico puede producir una cantidad desmedida de hormonas, y la tiroiditis ovárica, que se produce cuando la paciente presenta un teratoma ovárico y este tiene que tener suficiente tejido tiroideo como para poder causar un hipertiroidismo verdadero. Sí. Aquí están igual las manifestaciones a nivel de los sistemas y aparatos que ya mencioné. Nivel. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una representación en la imagen que cómo va a presentar el paciente exoftalmos, el bocio, intolerancia al calor, taquicardia, hipertensión, reflejos exaltados, disminución de peso, osteoporosis, el mixedema que no siempre está presente, piel caliente y húmeda, los temblores, nerviosismo, agitación. Siguiente. Continuamos con ello. Ahora sí, bueno, vamos a entrar en la parte del examen de la glándula tiroidea, examen físico de la glándula tiroidea, lo cual vamos a recordar que el examen físico de la glándula tiroidea se encuentra dentro del examen completo cervical, lo cual va a consistir de una inspección, una palpación y una auscultación de la glándula. Como primer paso tenemos la inspección, lo cual lo primero que nosotros vamos a observar a simple vista va a ser la presencia de cicatrices y la presencia de un bocio o un agrandamiento de glándula, como se observa en la imagen. Y también vamos a prestar mucha atención al signo de Pemberton, lo cual se lo realiza en una inspección activa. Se le pide al paciente que levante ambos brazos y este se va a producir una congestión a nivel facial, como se observa en la imagen, debido a una compresión del retorno venoso, y esto es característico de un bocio intratorácico. Siguiente, por favor. Para la palpación vamos a utilizar las 3 maniobras que se ven en pantalla. La primera es la maniobra de Kirkbine, lo cual consiste en un método posterior. El explorador se sitúa detrás del paciente, posiciona los 2 pulgares detrás de la nuca y con los 4 pulpejos de los dedos palpa ambos lóbulos tiroideos. La maniobra de Lion, la cual consiste en que un pulpejo derecho de la mano derecha, el pulpejo derecho, va a presionar sobre un lóbulo y va a protruir la parte unilateral del otro lóbulo, y con la mano izquierda se va a poder palpar este lóbulo, y así viceversa. Y también tenemos la maniobra de Cryer, que se lo realiza con ambos pulgares de las manos, como se observa en la imagen. Bueno, al hacer la palpación, primero vamos a definir el agrandamiento de ambos lóbulos o un solo lóbulo unilateral, y también la consistencia. En el caso de una consistencia blanda, nos podría dar un indicativo de un bocio simple o una enfermedad de Graves. Una consistencia semidura podría darnos un indicativo de la presencia de nódulos
o tiroiditis. Una consistencia muy dura nos podría dar una indicación de tumores o calcificaciones, y una consistencia pétrea nos podría dar un indicativo de un carcinoma. Siguiente, por favor. Bueno, como observamos en la imagen, la inspección y la palpación de los bocios nos va a dar una clasificación, la cual la que observamos es una clasificación según la OMS. En este lo clasifica por grados. Como observamos, el grado 0 es cuando no hay un bocio caracterizado. El grado 1 hay una tiroides palpable. En el grado 1A hay un bocio palpable, pero este no es visible. Entonces, en el caso de un grado 1B, el bocio va a ser palpable y también va a ser visible en un cuello en extensión. Un grado 2, el bocio es palpable y es visible en la posición del cuello normal. Y el grado 3, ya estaríamos hablando de un bocio muy voluminoso y que se reconoce a la distancia. Siguiente, por favor. Bueno, y también tenemos la auscultación, lo cual vamos a percibir un signo muy característico de la enfermedad de Graves-Basedow, como es el soplo o el signo de Snellen. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico, como les decía, nosotros nos vamos a basar en las pruebas de la función tiroidea, lo que se le conoce como el perfil tiroideo del paciente, la gammagrafía tiroidea, lo cual consiste en la captación de radioactivo por la glándula, que a través de una radiografía se muestra el tamaño, la forma y la posición de la glándula. El cuadro clínico muy característico en el bocio, como es el bocio difusio, la oftalmopatía y el mixedema peritibial, o pretibial, perdón, y también la determinación de anticuerpos de los receptores TSH. Vamos a prestar mucha atención en el perfil tiroideo de este paciente, lo cual la T3 y la T4 van a estar elevadas, mientras la TSH va a ser menor a 0.01 miliunidades por litro. Siguiente, por favor. El tratamiento. Se va a utilizar tratamiento principalmente por fármacos antitiroideos, como tenemos el propil, tiouracilo, con una dosis de 300 a 600 miligramos día, y el metimazol, con una dosificación de 30 a 60 miligramos día, que esta va a depender ampliamente de la edad del paciente y las comorbilidades. Se va a tener un mantenimiento del tratamiento de 12 a 18 semanas, dependiendo de la evolución del paciente al tratamiento. Y también tenemos el tratamiento con yodo radioactivo o yodo 131, una dosificación de 5 a 15 milimírcoles o milicuris, lo cual en un 80 o 90% de estos pacientes que reciben este tratamiento van a pasar de un estado normal del perfil tiroideo a un estado de hipotiroidismo. Este tratamiento con yodo radioactivo es indicado para pacientes que no puedan someterse a una cirugía, o también en pacientes operados recientemente de la parte del cuello. Entre las contraindicaciones para este tratamiento tenemos la administración de fármacos antitiroideos, y también una contraindicación absoluta: no se le puede administrar a mujeres embarazadas y que están dando de lactar o en la lactancia. Siguiente, por favor. ¿Se puede realizar un tratamiento quirúrgico? Sí. El procedimiento va a ser una tiroidectomía total o subtotal.
Para esto se realiza una administración de yoduro de potasio de 0.25 a 0.35 mililitros por 10 días previos a la cirugía para evitar la famosa tormenta tiroidea. La cirugía es indicativo en pacientes que tienen síntomas compresivos, un bocio de gran tamaño, de un grado 3 se podría decir, la captación baja en yodo radioactivo, es decir, no se le puede administrar este tratamiento, y la sospecha de malignidad. Siguiente, por favor. Ya siguiendo con lo que es el hipotiroidismo, esto significa que la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo funcionando de manera normal, sobre todo en la mujer, con cifras de prevalencia de aproximadamente de 0.5 a 4% en la población general y una proporción de mujer-varón de 4 a 1. Es más frecuente en mujeres, es menos frecuente en hombres, mujeres es de 2%, en hombres de 0.1 a 0.2%. En mayores de 60 años están dentro del 7 al 10%, y en Bolivia, por ejemplo, es de 1 por 1.170 personas. Este es menos frecuente que el hipertiroidismo. La prevalencia en embarazo es el 2%. Bueno, el hipotiroidismo congénito es una de las causas más comunes de retraso mental. Como podemos ver también, el hipotiroidismo clínico en la población general es del 2.2%, en mujeres de 2.6% y en hombres de 1.8%. El hipotiroidismo congénito de 1 de cada 4.000 recién nacidos. Tiene gran relevancia por su impacto del hipotiroidismo en el crecimiento y el desarrollo desde la etapa intrauterina hasta la finalizada, hasta finalizar la pubertad, ¿no? Y bueno, los factores de riesgo en mujeres mayores de 50 años, los que igual se sometieron a alguna cirugía de tiroides, terapias de yodo radiactivo, personas con anticuerpos. También, como decíamos, el sexo femenino es el que cuenta con mayor factor de riesgo. Los recién nacidos de madres hipertiroideas, la obesidad, también la administración de medicamentos es un factor de riesgo, los trastornos genéticos es igual un factor de riesgo después del parto, y la tiroiditis de Hashimoto. Entrando a lo que sería la etiología de lo que es el hipotiroidismo, dentro de las principales causas, como dijo el compañero, es la tiroiditis de Hashimoto, o una destrucción inmunitaria, deficiencia de yodo, ablación de tiroides por radiación o tratamiento quirúrgico, enfermedades de la hipófisis o el hipotálamo, fármacos, la disarmogénesis, pues un déficit enzimático y también congénito. Siguiente. Bueno, el hipotiroidismo se divide en primario, secundario y terciario, cada uno de estos con distintos trastornos, ya sean en la tiroides, en la hipófisis o en el hipotálamo, y también se encuentra el tiroidismo subclínico. Siguiente. En el hipertiroidismo primario es el resultado de una enfermedad tiroidea y este se caracteriza por un aumento de la hormona tiroestimulante. Esta es la causa más frecuente de autoinmune y puede ser secundaria a una tiroiditis de Hashimoto, que suele asociarse con bocio duro, con una tiroiditis fibrosa en un periodo más avanzado.
Una segunda causa podría ser el hipotiroidismo postterapéutico, que como ya dije, pues en la terapia con yodo o la cirugía. Sí, no. También hay deficiencia de yodo en el hipertiroidismo congénito, que su principal manifestación es la discapacidad mental, como dijo mi compañera. También defectos enzimáticos hereditarios que afectan la síntesis de hormonas. Pacientes que reciben fármacos, estos podrían ser la amiodarona, interferón alfa, los inhibidores de tirosina sinasa, y también pacientes sometidos a radioterapia por laringio o linfoma de Hodgkin. Siguiente. En el hipotiroidismo secundario, esto se produce cuando la hipófisis produce una cantidad insuficiente de la hormona tiroestimulante. Esto podría estar causado por un adenoma hipofisiario, cirugía, radioterapia e incluso un traumatismo de cráneo. También infecciones, enfermedades infiltrativas o hipófisis linfocítica crónica, mutaciones genéticas y también por fármacos. Sí. En el hipertiroidismo primario, esto se produce por un déficit de la hormona liberadora tirotropina por trastornos hipotalámicos y se producen alteraciones del sistema porto-hipotalámico y puede producirse también por tumores como el craneofaringioma y en traumatismos. El subclínico, este se produce cuando hay un aumento de las concentraciones séricas de la hormona tiroestimulante en pacientes sin síntomas y con concentraciones normales de la T4 libre. Se produce 15% en mujeres mayores y 10% en hombres mayores. Y tiene que haber generalmente una tiroides de Hashimoto subyacente. Dentro de las manifestaciones, estos pacientes van a presentar la identificación de procesos metabólicos, llegando a lo que es un estado hipometabólico y un compromiso mixedematoso por acumulación de mucopolisacáridos hidrofílicos en el tejido conectivo, llegando a producir un mixedema. Este es un edema mucoso no depresible. Siguiente. En el estado metabólico van a presentar debilidad, fatiga, tendencia al incremento de peso, pérdida del apetito, intolerancia al frío, piel seca y rugosa, también pálida, gruesa y la pérdida del tercio externo de las cejas. Hay una disminución de la motilidad gastrointestinal, presentándose un estreñimiento, flatulencias, distensión abdominal. En el sistema nervioso van a presentar lentitud mental, letargia, trastornos de la memoria, ataques de tipo cerebeloso, ceguera nocturna, también neuropatía periférica por atrapamiento y retraso del periodo de relajación de los reflejos sociotendinosos. Siguiente. Dentro de lo que es el aparato circulatorio, van a presentar la disminución del gasto cardíaco, vasoconstricción periférica, también dilatación cardíaca. En los pulmones va a presentar derrames pleurales, en los riñones disminución del filtrado glomerular, reducción de la capacidad excretora, disminución de la capacidad de concentrar la orina. En la sangre puede que haya anemia normocítica y normocrómica, macrocítica y microcítica. En el sistema endocrino se va a presentar hipertrofia y hiperplasia de las células, tirotropas hipofisiales y hiperprolactinemia. Siguiente. Aquí podemos ver cómo se va a representar los distintos signos y síntomas. Primero vemos la imagen de la derecha. El paciente va a presentar bradipsiquia, pérdida de memoria, macroglosia, intolerancia a frío, síndrome del túnel del carpo, metrorragia, estreñimiento, todo lo contrario a lo que es el hipertiroidismo. El aumento de peso, la piel seca y áspera, uñas quebradizas, igual bocio, hipotensión, entre otros. Siguiente. Bueno, en el compromiso mixedematoso, se va a presentar
principalmente a nivel de sistemas. Puede que haya cardiomegalia y también derrame pleural, y va a afectar a lo que es las partes externas del cuerpo, como podemos ver en la cara de la señora, una fascia abotagada. Síndrome. Y como mixtematoso, ya esta es una expresión fatal de hipotiroidismo en un estado terminal. Generalmente se produce en mujeres mayores con hipotiroidismo crónico. Entre las manifestaciones clínicas, estas pacientes van a presentar un cuadro de coma, hipotermia, colapso cardiovascular, hipoventilación y trastornos metabólicos, ya sean hiponatremia, hipoglucemia y acidosis láctica. Sí. Para realizar el diagnóstico del hipotiroidismo, vamos a realizar las pruebas funcionales tiroideas, lo cual nos va a dar una sospecha del tipo de hipotiroidismo de los pacientes. En el caso de un hipotiroidismo subclínico, el perfil tiroideo del paciente va a ser una TSH elevada y una T4 normal, en los niveles normales. En el caso de un hipotiroidismo primario, vamos a encontrar un perfil con una TSH elevada y un T4 bastante bajo, por las causas que mencionó mi compañero, por el mecanismo de retroalimentación negativo. Se puede encontrar trastornos a nivel de la glándula tiroidea, y este va a compensar la falta de la T4. El hipotiroidismo central, vamos a encontrar un perfil con una TSH normal o también baja y una T4 bastante baja también, debido a un trastorno a nivel hipofisiario o hipotalámico. Y también vamos a encontrar un perfil de una TSH elevada y una T4 elevada en casos de que haya una resistencia a la hormona tiroidea. Siguiendo, por favor. Para el tratamiento para estos pacientes se les da un tratamiento de por vida del consumo de la levotiroxina, lo cual en los pacientes jóvenes va a tener una dosificación de 1.5 a 2.5 miligramos kilogramo día. En los pacientes de edad media o pacientes adultos va a tener una dosificación de 1.5 a 2.2 miligramos kilogramo día. Y en el caso de pacientes con cardiopatía, se les va a reducir la dosis a una dosis de 25 microgramos día. En los pacientes ancianos y mayormente pacientes que padecen de una cardiopatía, la dosificación va a ser de 12.5 y esta va aumentando progresivamente a 25 microgramos día, en un lapso de 2 a 6 semanas. Siguiente, por favor. Bien, jóvenes, buen día. Les habla el doctor Oquendo. Lo que quería un poquito aclarar era el tema de las clasificaciones, tanto del hiper como del hipotiroidismo. Por ejemplo, en el hipertiroidismo se puede clasificar a las patologías en aquellas que cursan con una captación normal o aumentada de yodo. Ahí va la enfermedad de Graves-Basedow, el bocio multinodular, el adenoma tóxico. Y tenemos un grupo de patologías en la que la captación de yodo está disminuida. Ahí entran las tiroiditis o la misma tirotoxicosis facticia. Pero en general, la clasificación que ustedes deben aprender en todas las glándulas endócrinas que están reguladas
por el eje hipotálamo hipoficiario. Por ejemplo, hablamos de la glándula suprarrenal. Igual tiene es parte del eje hipotálamo hipoficiario. Todas las que son parte del eje hipotálamo hipoficiario tienen una hormona liberadora del hipotálamo, una hormona estimulante de la hipófisis y finalmente la hormona propiamente dicha que produce la glándula. Entonces, ustedes tienen que recordar y además tienen que saber fisiológicamente al comienzo, habló Helen de que hay un mecanismo de regulación de retroalimentación negativa. De esa manera se regula el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, la tiroides, como en todas las demás otras glándulas endócrinas que son reguladas por el eje hipotálamo hipoficiario, se clasifican de la siguiente manera. Se habla de un problema primario, un problema secundario, un problema terciario, según dónde esté la falla, ya sea hiper o hipotiroidismo o también lo mismo con las distintas hormonas del eje hipotálamo hipoficiario. Primario siempre va a definir o se va a referir a que el problema está en la misma glándula, en la glándula endócrina. Ahí por eso tenemos un hipertiroidismo o un hipotiroidismo primario, que quiere decir que el problema está ubicado en la glándula, que hay una enfermedad en la glándula tiroidea. Y cuando ustedes hablan de secundario y terciario, automáticamente estamos hablando de los trastornos centrales, que el problema es secundario cuando está el problema en la hipófisis y terciario cuando está el problema en el hipotálamo, en la TRH. Ustedes han visto, claro, en las patologías de tiroides, en el hipotiroidismo, el 99% de las patologías son primarias, están en la glándula. En el hiper, por ahí un poquito menos, pero igual son por encima del 90%. O sea, siempre que encontremos un paciente con hiper o hipo, con seguridad que lo más probable es que sea una patología primaria, esté en la glándula. En todos los casos que pedimos en el laboratorio, pedimos cómo está la TSH ultrasensible idealmente y cómo están los niveles de T4 libre. Si tiene hiper, siempre va a haber pues un aumento de hormonas tiroideas, T4 alta. Si tiene hipo, va a haber unas hormonas disminuidas. Pero ¿qué me define, qué me confirma que es primario? Es pues básicamente cómo está la TSH. Y lo mismo pueden aplicar a la glándula suprarrenal, a cualquiera del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, si es hipo o hiper, la hormona está aumentada o está disminuida. Para yo confirmar que es primario, tengo que recordar el eje hipotálamo hipoficiario. Por ejemplo, si fuera un hiper, concéntrense en el hipertiroidismo. Voy a tener hormonas tiroideas altas. Pero si yo recuerdo el mecanismo de retroalimentación negativa, si el eje hipotálamo hipoficiario está sano y el problema está en la glándula, tengo un hiper, ¿cómo va a estar la TSH? Tiene que estar muy suprimida, ¿no? Si por una patología, en este caso la enfermedad de Graves-Basedow, produce una gran cantidad de hormona tiroidea, si yo recuerdo el mecanismo de retroalimentación negativa, que el aumento de las hormonas en sangre automáticamente inhibe los estímulos. Entonces, ¿cómo va a estar un hipertiroidismo primario? Como la hormona, por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow, la hormona T4, muy alta, y al mismo tiempo va a tener una TSH muy baja. Ahorita acaba de hablar, creo que Marvin, por ejemplo, un caso rarísimo se llama, solo para que ustedes entiendan, por ejemplo, esto de las pruebas tiroideas. Ustedes solamente pidiendo TSH, T4 pueden hacer diagnósticos de hiper o hipo, primarios, secundarios, terciarios. Pero, por ejemplo, hay un cuadro muy raro. A ver, la pregunta va para Marvin o para el grupo, si están comprendiendo. Hay el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. Son casos rarísimos. Rarísimos.
en el que decía Marvin, en las últimas diapositivas, mostró el perfil de las hormonas tiroideas. La T4 está alta y la TSH está alta. La pregunta para el grupo, por ejemplo, sería, ese es un diagnóstico laboratorial de síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. La pregunta es cómo yo... también puede ser un perfil compatible con hipertiroidismo. Si fuera un hipertiroidismo, ¿a qué tipo de hipertiroidismo podría corresponder? No sé si me entiendes. Alan, Marvin, Helen, solo analizando el eje hipotálamo hipofisiario, lo que acabamos de hablar. Porque ahorita habló Marvin, TSH. Si puedes volver la diapositiva hacia atrás, Helen, hasta esa diapositiva de las hormonas tiroideas. Rápidamente, yo sé que no hay mucho tiempo. Ahí están. Si la T4 y la TSH están altas, acá dice Marvin, puede ser un hipertiroidismo, pero un síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. Vean la última parte de la diapositiva, TSH y T4. La pregunta para el grupo. También esto puede corresponder a otro cuadro llamado de un hipertiroidismo. Tengo hormonas T4 elevadas. ¿Qué tipo de hipertiroidismo sería? ¿Y cómo diferenciaría si es un hipo o es un hiper? ¿Quién puede responder? Marvin, Helen, los del seminario. O Alan. Entonces, solamente necesito que razonen. Y esto obviamente para sus compañeros de tercer año. Si alguien se anima, puede prender su micrófono. Básicamente es un poco para razonar. Ustedes solamente tienen que recordar fisiología de segundo año Guyton, cómo funciona el eje hipotálamo hipofisiario. Ahora en tercer año están ya revisando patologías. Acabo de explicarles qué es primario, qué es secundario, qué es terciario. Y solamente haciendo esa sinapsis van a poder encontrar la respuesta. Porque este perfil, por ejemplo, de TSH elevado, T4 elevado, es un cuadro rarísimo de resistencia a la hormona tiroidea, pero también ese mismo perfil podría encontrar un tipo de hipertiroidismo. ¿Cuál es? Pues es pregunta de examen. ¿Nada, Marvin? Helen. Doctor, en ese caso, la resistencia a la hormona estaría en los niveles centrales. ¿Por qué? Porque la hormona no permite, o sea, no se da el mecanismo de retroalimentación negativa, y es por eso que la TSH sigue elevada, y también la T4 también sigue elevándose, o sea, no hay un mecanismo de retroalimentación. Entonces, yo basándome en eso, diría que es un hipertiroidismo de tipo central también. ¿Puede ser? Excelente, sí, está muy bien la última parte. La primera parte, cuando estamos hablando de este perfil último que tenemos ahí en la diapositiva es de un hipotiroidismo. Este TSH elevado y T4 elevado es un tipo de hipotiroidismo rarísimo que se llama resistencia a la hormona tiroidea, en la que por un mecanismo genético hay una resistencia a la hormona tiroidea, por lo cual, como la hormona tiroidea no puede cumplir su función en los tejidos, automáticamente va produciéndose más hormona tiroidea y más TSH para que cumpla su función. Está bloqueado, no llega la hormona a la célula, se llama resistencia. Pero si yo tengo este cuadro, esto ¿cómo hago el diagnóstico? Aquí hago el diagnóstico clínico. Tengo todos los signos y síntomas de hipo, pero tengo en el laboratorio el aumento de T4, aumento de TSH. Eso sería un caso, sería por excepción.
Pero en el caso de lo que comentaba más bien la respuesta, ya para terminar, este perfil tiroideo sería también, si yo tuviera los signos y síntomas de hiper, lo opuesto, taquicardia, sudoración, pérdida de peso, diarrea, este perfil de TSH elevado y T4 elevado solo sería compatible con un hipertiroidismo central, secundario. ¿Y cómo sé yo si es secundario? Pues terciario, porque puede ser también terciario. Dijimos, secundario, problema en la hipófisis. Hay un tumor en la hipófisis que puso TSH. Pero si la hipófisis está sana, tuviera que medir la TRH, la hormona liberadora de TSH, y podría haber un tumor o un problema en el hipotálamo. Si el problema está más arriba, automáticamente la TSH y la T4 también están aumentadas porque la TRH estuviera produciéndose de forma normal. Bien, jóvenes, pues para hablar de ese tema de solo ver los perfil tiroideo y hacer diagnósticos es otra clase o requiere más tiempo. Pero pues nada más, jóvenes, pues, ¿tiene alguna pregunta del auditorio o del grupo que he expuesto? Pero no se olviden de esa clasificación de primario, secundario, terciario, que tiene que ver básicamente con el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Alguna duda? Bien, entonces damos por concluida la clase. Buen día. Muy buen día, doctor. Hasta luego.